¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 11 y posteriormente haremos el seminario número 11 de Biología 2 de Instrumentación Quirúrgica de segundo año. Esta clase corresponde al jueves 4 de junio del año 2020. Bueno, como ustedes sabrán, estamos en plena pandemia, ¿no? Así que lo que ustedes ven allá atrás es esa escafandra de marciano que yo me pongo delante, y también ven un barbijo blanco y un barbijo negro, ¿no? Bueno, siempre en toda la gente que estamos en la salud tenemos que trabajar con guantes descartables, un barbijo de cualquier color y esa especie de antiparras que o se la fabrica uno, esa que tengo me la fabricó un paciente mío, y si no se compra en la ferretería, las que se usa para proteger la vista cuando uno corta el césped o el pasto. Bueno, el tema de hoy es banco de sangre. Nosotros acá en la ciudad de La Plata tenemos un banco de sangre muy importante detrás del hospital de niños. Y yo soy socio de ese banco de sangre. Cuando te haces socio te entregan este carnet. Vos tenés obligación de dar sangre 2 veces al año, como mínimo. Y dicen que entre una donación de sangre y otra deben transcurrir por lo mínimo 2 meses para darle tiempo al organismo a recuperarse, es decir, para que la médula produzca sangre nuevamente. Ustedes saben que la vida media de glóbulos rojos es de 30 a 120 días. Pero los grandes hospitales y las clínicas importantes tienen su propio banco de sangre y actúan todos solidariamente. Es decir, cuando hay una intervención quirúrgica, se le avisa al banco de sangre que esté preparado para proveerle sangre entera, o plasma sanguíneo, o derivados de la sangre, o plaquetas. Y luego hay que reponer esa sangre. La sangre no se paga, no es como un medicamento. Entonces, si a mí me dieron 2 litros de sangre en una operación, yo tengo la obligación de enviar por lo menos 4 donantes para reponer esa sangre, porque a cada donante se le sacan 445 mililitros de sangre entera. O sea que es un sistema muy solidario. Inclusive, si vos te haces dador voluntario, cuando vos o algún miembro de tu familia tengan que operarlo, vos presentás tu carnet y el banco de sangre te asegura rápidamente la sangre para la operación tuya o de tu familia. Y al mismo tiempo haces una obra de caridad porque estás ayudando al prójimo. Y al mismo tiempo te autocontrolás vos mismo, porque cuando vos te hacen una serie de preguntas, se lo vamos a ver, una serie de pruebas antes de dar sangre, y una vez que diste sangre, te sacan un poquito, de la misma bolsita sacan un poco de sangre, de la vía, no de la bolsa, de la vía sacan un poco de sangre, y te hacen una serie de análisis. Y si llegan a encontrar que tenés alguna prueba positiva de esa, llaman a tu casa, te hacen ir, te repiten la prueba, y si da positiva te ponen en tratamiento. O sea, ayudás al prójimo y al mismo tiempo te ayudás a vos mismo. Bueno, entonces, ¿qué es en sí el banco de sangre? El banco de sangre es un lugar donde se extrae la sangre de los donantes voluntarios, donde se almacena la sangre y luego se procesa la sangre y los componentes sanguíneos. Ya dije hace un rato, se almacena sangre entera, se almacena plasma sanguíneo, también se almacenan los derivados, los hemoderivados de la sangre, como ser, por ejemplo, la albúmina humana, que es muy importante, y también los factores de la coagulación. Ustedes me dirán, ¿para qué queremos factores de la coagulación? Ustedes saben que hay una enfermedad, que vamos a verla en detalle más adelante, que esta enfermedad se llama hemofilia. Son personas a las cuales por razones genéticas les faltan el factor 8 y el factor 9 de la coagulación, o por lo menos el 8. Entonces, esas personas se tienen que inyectar ese factor, porque si no, tienen hemorragias. Y un pequeño accidente doméstico les puede causar la muerte. Entonces, el médico le dice, bueno, cada tantas horas tiene usted que inyectarse
el factor ese de la coagulación. Entonces volvamos al banco de sangre. Yo estuve hurgueando un poquito, a mí me gusta la historia, ¿no? Yo soy un profesor de historia frustrado, entonces al mismo tiempo soy un profesor de historia empírico, porque a mí me gusta escarbar en la historia. Y encontré que el primer intento de transfusión sanguínea se hizo allá por el siglo XV después de Cristo. Y dicen que el Papa Inocencio VII cayó en coma, y para salvarle la vida le administraron la sangre de 3 niños sanos de 10 años a través de la boca. Claro, ¿por qué dicen ustedes a través de la boca? Porque en esa época no se conocía la circulación sanguínea. No sabían de las arterias, de las venas. Entonces, como no sabían la circulación sanguínea, dieron sangre a través de la boca. No se sabe si esto es cierto o no. También se dice que este relato de que esos 3 niños le ofrecieron dinero para que dieran sangre para salvar al Papa era para criticar a la Iglesia, ¿no? Los antipapistas decían eso. Pero ya en un registro científico de la primera transfusión de sangre data del año 1667, cuando un doctor a un paciente suyo que estaba enfermo de sífilis y a punto de morir, le transfunde sangre. Sangre de cordero, sangre de cordero. Dicen que después de producida la transfusión, el paciente se le hinchó el vaso, le aumentó el pulso, tuvo sudor, fuertes dolores de los riñones, el estómago, orinaba oscuro, lógico, estaba perdiendo sangre, y luego muere. Claro, pobre tipo, le habían dado, él era un ser humano, y le habían dado sangre de un animal, de cordero, obviamente. Su cuerpo rechazó la sangre que se dio cuenta que tenía otro genoma, pero en esa época no se sabía nada ni del genoma humano ni del genoma del cordero, ¿no? Obviamente, pobre tipo, pobre muchacho. Con respecto a la Argentina, en el año 1914, el doctor Luis Agote, médico argentino, desarrolla un método de transfusión sanguínea usando citrato de sodio como anticoagulante, ¿sí? Para evitar que la sangre que se le sacaba al paciente no coagulara, porque anteriormente se hacía transfusión de sangre de un paciente a otro, ¿verdad? O sea, ahí no se coagulaba, porque se la sacaban de uno y se la pasaban a otro. Pero si vos la querías almacenar, no podías, porque coagulaba. Y él encontró que usando citrato de sodio como anticoagulante, se podía conservar la sangre. O sea, está reconocido internacionalmente como la primera transfusión de sangre a nivel mundial hecha seriamente, científicamente. Y también el primer método de conservación de sangre usando citrato de sodio como anticoagulante. Después seguimos avanzando durante la Guerra Civil Española, en 1936, un médico catalán organizó en Barcelona un banco de sangre a distancia, ¿no? Banco de sangre con un servicio de transfusiones a distancias. Es decir, llevaban la sangre al sitio donde estaba el soldado herido. Y también en esa época otro doctor desarrolló el primer servicio móvil de transfusión de sangre que llegaba al frente de batalla. O sea, el primero les llevaba la transfusión a domicilio, digamos, al paciente. El segundo, el primer servicio móvil de transfusión de sangre en el frente de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos establecieron un sistema de transfusión interhumana. Es decir, acá, como ustedes pueden ver, ven una jeringa con 2 túbulos. O sea, uno se le conectaba al que daba sangre y automáticamente se le pasaba al otro. Claro, en la guerra, en el frente de batalla, no había tiempo, ¿no? Entonces directamente le pasaban de uno a otro e intentaban salvarlo. Eso no quiere decir que lo salvaran. Y la otra, esta foto que está acá abajo, ustedes ven acá, que el apunte que yo le subí,
dice que es lo que yo le nombré, el doctor Norman Bethune, pionero en el uso de unidades móviles de transfusión sanguínea, realizado durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mejor dicho, durante la Guerra Civil Española, y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Pero es al llegar el año 1901, un científico llamado Karl Landsteiner descubrió el sistema ABO, el sistema sanguíneo ABO, que es el nuestro, ¿verdad? En 1901. Y en 1940, el doctor Landsteiner con el doctor Wiener, se escribe Wiener, como los reactivos, descubren el sistema RH. Entonces, con el sistema ABO, que descubre Landsteiner, y en el 40, Landsteiner y Wiener, el sistema RH, es la base de nuestro sistema, es la base de nuestro sistema sanguíneo. A todos nosotros si nos hacen, para saber aquí, dentro del sistema ABO, si somos A, B, AB o O, del grupo O, y nos hacen también la prueba para saber si somos RH positivo y RH negativo. ¿Para qué nos sirve eso? Por si nos tienen que hacer una transfusión sanguínea, en el caso de una operación. Inclusive ustedes se dieron cuenta que en el carnet de conducir ahora te exigen también el grupo sanguíneo, porque en caso de una urgencia y no haya tiempo de hacer el grupo sanguíneo, bueno, te pasan el grupo que dice el carnet de conducir. Desde ya le digo que no solamente a las personas que van a operar le hacen el grupo sanguíneo, también en odontología también te piden el grupo sanguíneo, te van a hacer extracciones de dientes y muelas, en caso de que sangres. A las mujeres embarazadas también le piden el grupo sanguíneo. ¿Y ahí por qué se lo piden? Y se lo piden a la mujer y después se lo piden a la pareja. Porque yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la incompatibilidad materno-fetal. Y hay dos incompatibilidades materno-fetal. Una es la incompatibilidad ABO, que vamos a ver en la clase que viene, y la otra es la incompatibilidad RH, que esta es mucho más grave y mucho más jorobada y te puede llevar a la muerte. Entonces hay que saber el grupo sanguíneo del padre y de la madre, para saber si existe riesgo de incompatibilidad materno-fetal. Cuando nosotros llegamos al banco de sangre, si vos sos socio, todos nos tenemos que anunciar en la mesa de entrada, que toman los datos, ¿no? Nombre, apellido, documento. Pero si vos sos socio, te atienden antes. Pasa a otra cola, una cola más corta y te atienden antes. Bueno, entonces, repito, si vos sos socio del banco de sangre, te anotan la fecha en la que has ido a donar sangre, ¿no? Es como ellos tienen su registro y vos tenés el tuyo. Entonces, repito, hay una cola para la gente que dona por primera vez, y hay otra cola para nosotros los donantes. Nosotros pasamos antes. Bueno, ¿en qué consiste esto? Una vez que ingresamos, nos llama un médico y nos hace un interrogatorio. Nos pesa, nos dice que nos pesa, nos pregunta qué altura tenemos. Está todo estipulado. Acá tengo exactamente lo que te pide la ley. Por ejemplo, tenés que tener entre 16 y 65 años, aunque dicen que si tenés más de 65 y estás bien de salud podés hacerlo. Tenés que pesar más de 50 kilos. El médico te interroga si tuviste cirugías en el último año. Te pregunta si te hiciste tatuajes en los últimos tiempos, si te has hecho o te hiciste acupuntura, si tenés perforación para parados en las orejas, en la nariz, en los labios, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el riesgo es
disminuir todo riesgo de enfermedad de transmisión sexual que se transmiten a través de la sangre, ¿no? Entonces también te preguntan si vos tenés pareja, si sos soltero o casado, si tenés pareja estable o si sos de cambiar parejas. Te preguntan también si no estás engripado, si no estás resfriado. Te preguntan qué medicación estás tomando. Por ejemplo, si estás tomando ácido acetilsalicílico, que es aspirina, tenés que durante 72 horas previas no haberlas tomado. ¿Por qué? Porque la aspirina es un antiagregado plaquetario, ¿no? Entonces esa sangre va para otra persona. Muy bien. Entonces, si tomas aspirina, 72 horas tenés que suprimirla. Si sos hipertenso dice que si sos hipertenso y tenés la presión en ese momento normal, no hay problema. Y si tomás una pastilla para la presión, tampoco eso es un impedimento. Pero hay medicamentos que le pueden traer problemas. Si esa sangre va a una mujer que está embarazada, le puede traer problemas con el feto. Por ejemplo, hay un medicamento que se toma para la próstata, que el nombre comercial es finasteride o dutasteride. Entonces la droga con que está hecha esos medicamentos puede traerle problemas al feto si a la madre le hace una transfusión con sangre de un paciente que toma esa medicación. Entonces se le pide que si va a dar sangre la tiene que cortar por varios días para que en el organismo no haya ningún resto de esa medicación. Se aconseja que antes de la donación hagas un desayuno liviano. Podés ponerle azúcar sin ningún problema, tostadas, galletitas, galletas de agua. Dice que lo conveniente es evitar las grasas y los lácteos, es decir, ni yogur, ni leche, ni quesos, ¿no? Y las grasas. No comer manteca, ni fiambres con grasas. O sea, si vas a hacer una operación, te podés tomar un té, un mate cocido o un café con azúcar, unas galletitas de agua o unas tostadas, no te vas a morir. A veces ocurre que vos vas a donar sangre y estás con la presión un poquito baja, entonces te van a tomar un café con azúcar y después volví a tomarte la presión. Bueno, una vez que te hacen todo ese interrogatorio el médico, te pesó, te midió, hizo todas esas preguntas, pasás a un sector donde te toman la presión arterial para ver que no estés ni con presión muy baja ni con presión muy alta, estés con presión normal. Y luego te dan un pinchacito en el dedo y te hacen el hematocrito o la hemoglobina. ¿Para qué hacen eso? Para descartar que estés anémico. Si estás anémico, no podés dar sangre, porque no le sirve para el que la va a recibir y te perjudica a vos, porque tras que tenés pocos glóbulos, te sacamos medio litro de sangre. Bueno, entonces, si vos tenés la presión normal y el hematocrito está normal o la hemoglobina está normal, estás en condiciones de donar sangre. Te hacen pasar a otra sala, hay una especie de camillas grandes, tipo cama, donde vos te acostás cómodamente, tienen dos adminículos donde vos podés apoyarlo, dos apoyabrazos, exactamente, dos apoyabrazos. ¿Por qué? Porque el técnico, el profesional, tiene que ubicar tu vena, a veces un brazo está mejor que en otro, siempre se elige el mejor lugar. ¿Por qué? Porque la aguja que te van a poner no es la 25-8 con la cual sacamos sangre, es 12, número 12, 25-12, es una aguja gruesa, entonces tiene que haber una buena vena. Entonces te entran en vena, te la sujetan con una tela adhesiva y a través de unas vías, que son como unos cañitos transparentes, comienza a salir la sangre. ¿Verdad? Entran con la aguja, esa aguja está conectada a esas guías y ahí comienza a salir la sangre. ¿La sangre dónde va? A una bolsa colectora. Esa bolsa colectora ya tiene el anticoagulante. ¿Verdad? Y esa bolsa colectora que está ahí al costado no está fija, sino que está sobre un rotor.
que continuamente mueve la bolsa suavemente para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Qué significa eso? Homogeneiza la muestra. O sea, toda la sangre que va saliendo de tu cuerpo entra en contacto con el anticoagulante y no coagula, obviamente, ese es el objetivo. Entonces continuamente está homogeneizada, la sangre siempre en contacto con el anticoagulante. Generalmente cuando se llenó la bolsa, suena una chicharra, una alarma, viene el técnico, el profesional, cierra la llave acá y deja de salir sangre. Generalmente en una bolsita entran 445 mililitros de sangre, no llega a medio litro, no llega a 500 mililitros. Hay también y también antes de sacarte ellos ponen una pinza para que pinza la haría, ¿no? Para que ya no pase más sangre. Y antes de sacarte la aguja, llenan 1 o 2 tubos con tu sangre y ahí lo mandan al laboratorio. Esa sangre se va a procesar al día siguiente. Entonces, una vez que te sacan la aguja, te ponen una gasa, te hacen presión, o sea, en forma mecánica ayudan para que pare la sangre, te ponen una cinta adhesiva y te piden que te quedes un rato recostado para que se equilibre la presión, para que tengas la presión normal. Porque al sacarte medio litro de sangre hay gente que le baja un poquito la presión, le baja un poquito los niveles de azúcar, se le hace hipoglucemia. Entonces te dicen que te levantes lentamente, que te sientes al costado de la camilla. Te dan después una planilla para que vos pongas en un buzón cuando salís de la sala de extracciones, y en esa planilla te hacen preguntas íntimas sobre las relaciones que has tenido, has dejado de tener, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso solamente lo llena el donante y lo introduce en un buzón que está a la salida de la sala. O sea que el empleado de la sala no se entera lo que vos respondiste en esa encuesta. Pasás a un pequeño comedor, y entonces como vos donaste casi medio litro de sangre, ahí te atienden muy bien, te dan un café con leche, o té con leche, y de comer te dan lo que hay, unos alfajores, un sanguchito, un juguito de naranja, pero, o sea, quieren que vos recuperes el nivel de glucosa y no te vayas teniendo por las paredes. Una vez que has merendado con este pequeño, vamos a llamar boletín, no es un boletín, ¿no? Es como un carnecito, te acercás a la misma empleada que te recepcionó, te tomó los datos y el documento, ella te firma, te pone la firma y el día, quiere decir que vos podés presentar en tu trabajo, en la escuela, donde sea, que ese día fuiste a donar sangre. Inclusive por ley, creo que está permitido en los empleos, permitir a los trabajadores ir a donar sangre. Lo único que tienen la obligación después de presentar el certificado. Ahí te dicen, ¿quieres certificado para su trabajo? Entonces tienen un certificado por escrito que vos presentás en tu trabajo para ver que realmente fuiste. El banco de sangre hace campañas a través de los medios masivos de difusión para que la gente vaya a donar sangre. Siempre hay escasez, no va mucha gente. Y aparte, cuando vos operas a un familiar tuyo, la clínica te dice, bueno, tráigame 2 donantes, 3 donantes, 4 donantes, mándelos al servicio de hemoterapia atrás del hospital de niños. Entonces la gente va y dice, mire, señor, yo vengo a donar sangre, a reponer sangre para el señor Juan Rodríguez, ¿verdad? Y de esa manera se mantiene el banco de sangre. En el banco de sangre todo es solidario. Yo les dije que generalmente nosotros donamos sangre para los demás, para personas que tienen que ser transfundidas. Pero cuando nos tienen que operar a nosotros mismos y la operación no es de urgencia, nosotros podemos pedir que nos saquen sangre, nos hagan varias extracciones de sangre durante varios días y la almacenen. Entonces, cuando llega el momento de la operación, te pasan tu sangre. Entonces estás tranquilo de que no te han pasado
ninguna enfermedad, la enfermedad de ninguna otra persona, y también estás tranquilo que, que tu organismo no va a rechazar esa sangre porque no va a rechazar esa sangre porque es tu propia sangre. Vamos a ver en la clase que viene, cuando yo les explique que no se puede pasar por el solo hecho de tener el mismo grupo sanguíneo y factor, no se puede transfundir sangre. Hay que hacer la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor de la sangre del donante y de la sangre del paciente. Cruzarlas y viceversa. Entonces, si no hay ninguna reacción de aglutinación, quiere decir que esa sangre va a ser aceptada, no va a ser rechazada. Es decir, no solamente es suficiente que tengan el grupo sanguíneo que corresponde y el factor que corresponde. Aparte, no tiene que haber ningún tipo de anticuerpos agresores que provocan luego accidentes post-transfusionales como sudoración, chucho de frío, dolor de vaso y otros problemas más serios. Ustedes acá después cuando lean, dicen todos los derechos del donante, que tiene que ser tratado bien, con dignidad, recibir información, orientación, etc. También las obligaciones que tiene el donante, todo lo que tiene que decir, que no tiene que mentir, no tiene sentido que mienta. Está el donante terapéutico que yo hablé recién, y después están los donantes autólogos. El donante autólogo es para uno mismo, ¿no? Y la otra sería la donación terapéutica. Para nosotros es autólogo, y para los demás sería heterólogo, sería la donación terapéutica. Si el donante es menor de edad, tiene que tener autorización de sus padres. Las cosas que ya hemos dicho. Y yo les dije recién también que sacaban sangre en un tubito y la mandaban al laboratorio para descartar. También me olvidé decirle que entre las preguntas que te hace, si fumás, si tomás alcohol, si consumís droga, etcétera, etcétera. Bueno, el tubito de sangre, volviendo al laboratorio, el tubito de sangre llega al laboratorio. Hay que hacerle grupo y factor, fundamental, para saber a qué grupo y a qué factor pertenece. Y luego, en el suero del paciente hay que investigar la sífilis, a través de la famosa reacción de BDRL, hay que investigar el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, hay que descartar que no tenga hepatitis B, hay que descartar que no tenga hepatitis C, hay que descartar que no tenga brucelosis, que no tenga enfermedad de Chagas. Otros también le agregan toxoplasmosis y algunos le agregan también citomegalovirus. Bueno, ya aquí te hablan del donante autólogo, ya lo mencionamos, y el heterólogo sería para la terapia transfusional. Les dije yo también que la sangre se puede pasar entera al paciente, entera, o si no, el médico puede que por el tratamiento que él necesita, por la patología de su paciente, no, quiero solamente glóbulos rojos que le pasen, o quiero que le pasen solamente plasma, o quiero que le pasen solamente plaquetas. Generalmente, si la sangre, hoy en día se congela la sangre en unas heladeras gigantescas. Ustedes van a ver en 2 videos que yo les voy a subir cómo es el proceso de almacenamiento de la sangre congelada. Pero si vos no la vas a aplicar, la vas a usar en el momento, la sangre, tranquilamente la transfusión se puede hacer entre 12 y 14 horas de haber sido completada la bolsita de extracción. Pero por supuesto siempre hay que hacer un tamizaje. Las pruebas de BRL, HIV, hay que hacerlas sí o sí. En cuanto a
a los glóbulos rojos. ¿Cómo obtenemos los glóbulos rojos? Por centrifugado, separando el plasma de la sangre. El tiempo de almacenamiento de los glóbulos rojos es de 20 a 35 días aproximadamente. ¿Y cuándo le damos glóbulos rojos solamente al paciente? A aquellos que cursan con anemia. A esos conviene darle glóbulos rojos. De esa bolsa de casi medio litro, de 250 a 300 mililitros es el volumen de glóbulos rojos que le damos al paciente. Con respecto al plasma, también más o menos la misma cantidad, 250 a 300 mililitros. Y fundamentalmente en ese plasma está la albúmina. ¿Qué es la albúmina? ¿Se acuerdan que lo hablamos en otras clases? La albúmina es la proteína mayoritaria de nuestro organismo. La albúmina es la proteína transportadora, es como un trencito que lleva las sustancias más importantes a todas partes de nuestro organismo. También ese plasma tiene agua, tiene sodio, tiene potasio. Y la temperatura de almacenamiento congelado es de 1 año. Hasta 1 año te aguanta congelado. Y por ejemplo se le da a los pacientes que están con hipoalbuminemia, con poco albúmina. Sobre todo pacientes que están en estado delicado. Yo he visto a veces pacientes darle, porque además de tener albúmina, en el plasma están los anticuerpos. Entonces eso hace que el paciente salga adelante. Vieron que hoy en día se está pidiendo que donen sangre a los pacientes de COVID-19 recuperados. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su plasma sanguíneo anticuerpos. Entonces, si vos le das plasma, ese plasma a un enfermo, lo va a ayudar muchísimo a su recuperación. Y con respecto a las plaquetas, más o menos lo que sacás por bolsitas de 30 a 50 mililitros de plaquetas. La temperatura de almacenamiento es a 22 grados durante 3 a 5 días. ¿Dónde se dan plaquetas? Se dan plaquetas en pacientes que tienen trombopenia, es decir, disminución, aquellos pacientes que tienen disminución del número de plaquetas, se les transfunde plaquetas, o sea, pacientes con trombopenia. ¿Por qué puedes tener trombopenia? Hay enfermedades que te hacen bajar las plaquetas, los pacientes con cáncer y que están en tratamiento con quimioterapia y radioterapia le bajan el número de plaquetas. Bueno, si tomas muchas aspirinas, también, además de ser antiagregado plaquetario, te hace bajar el número de plaquetas. Y le quiero dar un concepto. Aféresis. Aféresis es la técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo el resto de los componentes. Hay equipos. Bueno, la finalidad de la aféresis es la extracción de un componente sanguíneo destinado a la transfusión o al tratamiento de algunas enfermedades que precisen la eliminación de un componente patológico de la sangre. El proceso de aféresis, se los voy a leer. El proceso de aféresis consiste en conectar por vía venosa a través de 1 o 2 accesos al donante o al paciente. Es decir, lo conectan a una máquina separadora de células. Ese es el significado de la aféresis. Conectan al donante y al paciente a una máquina separadora de células. ¿Qué es lo que separan? Glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, que no son células, que son fragmentos citoplasmáticos. Mediante un equipo de bolsas y tubos que son estériles, hay un sistema de bolsas y tubos que son recolectores estériles donde se separan los distintos componentes de la sangre. La sangre llega al separador celular, se procesa y el equipo selecciona el producto a recolectar. El resto de la sangre vuelve al paciente o al donante. Y según el tipo de máquina de recolección y el producto que se pretende obtener, una aféresis
más o menos dura unos 30 minutos y puede llegar hasta 2 horas. Por supuesto, para hacer aféresis también medir la presión arterial, el pulso del paciente, etc. Puede tener efectos secundarios la aféresis, ¿no? Por ejemplo, calambres, te puede dar calambre como efecto secundario, entonces hay que suministrarle calcio, te puede bajar un poquito la presión debido a que hay una circulación extracorpórea de sangre, ¿no? Es decir, están sacando sangre, quitan por ejemplo, las plaquetas, se las pasan al donante y todo el resto vuelve a tu cuerpo. O sea, es una circulación extracorpórea. Y por eso te puede tener un poquito de malestar general. Se han descrito algún caso de síncope cardíaco, pero muy pocos por el caso de aféresis. Por eso, para la aféresis, no cualquiera puede hacer aféresis. Tiene que hacerse electrocardiograma, ecocardiograma, estar chequeado. No tiene que tener ninguna patología cardíaca una persona que haga aféresis. Repito, ¿qué es la aféresis? Es la técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo el resto de los componentes de la sangre. Es lo que yo le acabo de contar hasta ahora. Cuando ustedes escuchen la palabra, sí, este es un tema de medicina transfusional. ¿Qué significa medicina transfusional? La medicina transfusional es una rama de la medicina que se dedica al estudio de la transfusión sanguínea y sus derivados. Está relacionado con el campo de la hematología y también está relacionado con la patología clínica. O sea, todo especialista en medicina transfusional tiene que estar entrenado en patología clínica. Y hasta ahora hablamos de banco de sangre, transfusión de sangre, donación de sangre, historia de las donaciones de sangre, de las transfusiones de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y mencionamos una palabra: sangre, 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 sangre. Entonces vamos a definir un poco la sangre. ¿Qué es la sangre? Definiciones hay muchas de sangre, ¿no? Sangre, yo le puedo decir que es una variedad de tejido conectivo, o sea, es un tejido conectivo especializado, que está compuesta por un plasma sanguíneo, el plasma, dentro del cual nadan, digamos, hablando así metafóricamente, que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y no solamente esos, la sangre contiene minerales, vitaminas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, hormonas. Es decir, todo está en la sangre, todo circula unido a través de la sangre. En el plasma sanguíneo están los anticuerpos, en el plasma sanguíneo están las hormonas, en el plasma sanguíneo están los lípidos, están los hidratos de carbono. O sea que el cuerpo humano es un laboratorio químico perfecto. Bueno, chicos, no los quiero molestar más y la clase de hoy la vamos a dar por terminada. Y la clase que viene, ahí sí, vamos a empezar a charlar de sangre, a definirla, dónde se origina, qué funciones cumple, quiénes la componen. Vamos a hablar de la incompatibilidad materno-fetal. Vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Es decir, primero voy a hablar de grupos sanguíneos, mejor voy a hacer primero grupos sanguíneos, las incompatibilidades, y después vamos a entrar en el tema sangre propiamente dicho. Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias.